Hola chicos, estamos en actuación 4 y vamos a seguir conversando como la clase pasada. Recuerdan que comentamos el texto de Fisher, El sentido del arte. Yo le subí en el grupo como un extracto del libro, porque no está en Google, no está el libro entero, hay extractos y comentarios y etcétera. Bueno, espero que les haya servido para reflexionar y para también ustedes hacerse su propia idea de cuál es el sentido del arte, si el arte tiene una significancia y un cometido social en el mundo, en la comunidad humana, si también tiene un cometido psicológico, cuál es el origen de este impulso que nos lleva a hacer arte y cuál es el origen de este impulso que nos lleva a consumir arte, o sea, a mirar arte, a disfrutar del arte. Evidentemente, recuerden ustedes de lo que vimos ya en Historia de la Cultura, el arte es un producto refinado de la comunidad humana, del desarrollo de la mente humana, pero no en individual, no en soledad, en aislamiento, sino del desarrollo de la mente humana en una comunidad. Y entonces nos encontramos con que hay pinturas y hay manifestaciones artísticas maravillosas que datan, incluso estaba mirando documentales estos días y he visto cosas de hace 30.000 años, imagínense ustedes. Nosotros las llamamos arte, por supuesto. Algunos, a lo mejor paleontólogos, arqueólogos, las llamarán manifestaciones de la vida cotidiana prehistórica, no lo sé. Sin embargo, este tipo de pinturas, son las pinturas rupestres más que nada, también hay grabados en piedra. Por ahí van a sentir un gran ruido, pero están haciendo trabajos aquí en la ruta panamericana y les aseguro que parece el fin del mundo. Todo este tipo de expresiones, si bien representan algunos elementos de la vida cotidiana, como pueden ser las mismas personas y animales y plantas, no los representan para nada de una manera realista. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar también, porque fíjense que yo justamente mirando estos documentales y viendo la belleza extraordinaria de estos dibujos en las cavernas, aparte en el fondo de profundísimas cavernas a las cuales tienen que haber llegado únicamente con antorchas y tienen que haber pintado únicamente con antorchas y tienen que haber mirado esas pinturas únicamente iluminadas por luces de antorcha. O sea, no es algo que quedó enterrado, sino que están en el fondo de cavernas estas pinturas. Bueno, esto ya también nos da para pensar por qué hacerlas en ese lugar, por suerte, porque se han preservado del clima, etcétera. Pero mientras las miraba, yo decía para mí mismo, los griegos la verdad que nos arruinaron totalmente, porque con su representación artística realista, no realista, porque si todos fuéramos como las estatuas griegas estaría bárbaro, más bien naturalista, sería para hablar en lenguaje teatral. Nos dieron una concepción de belleza que es la que hasta el día de hoy dura, a pesar de las vanguardias, etcétera. Y, o sea, seguimos encontrando que esa es la belleza. Y bueno, rompieron, o sea, dejaron de lado o anularon cualquier visión abstracta del arte, abstracta de lo que puede ser el objeto del arte. Y que es una visión que recién va a ser recuperada a principios del siglo XX con las vanguardias, cuando venga el cubismo, surrealismo, etcétera, todos los sismos. Vamos a poder ver otra vez esas figuras medio fragmentadas, deformadas, con colores extraordinarios, etcétera, que
que encontramos en las cavernas prehistóricas, en algunas cavernas prehistóricas. Y decimos, bueno, pero en estas cavernas entró Picasso, entró Modigliani, Mondrian, ¿cómo fue? ¿Por qué también esa manera de representar la realidad? O sea, no podemos decir que estos hombres prehistóricos, hombres y mujeres prehistóricos, no hayan tenido la capacidad de representar tal cual veían las cosas. O sea, ya hay un filtro psíquico que los ha llevado a justamente a representar de otra manera mucho más plástica, más imaginativa, llena de colores que probablemente no estaban en la naturaleza, y aparte llena de simbolismos, de elementos metafóricos que nosotros probablemente no podremos descifrar nunca. Bueno, en los griegos esto no lo encontramos, y los griegos son los que fundan la tradición de la belleza en el arte hasta el día de hoy. Si bien, por supuesto, hoy en día tenemos arte abstracto, desconstructivismo, lo que quieran, tenemos siempre la concepción de que, bueno, el parámetro griego es el parámetro de belleza. Es cierto también que ahí explicaban, bueno, y me voy a ir por cualquier rama, pero que ahí explicaban que hay una diferencia entre el hombre de Neandertal y el del Cromañón, ¿no es cierto? Son distintas cepas de seres humanos, ya humanos diría yo, por este tipo de pinturas, que no sobreviven todas, ¿no? Hay una que parece que se extingue y sobrevive la otra. Y bueno, por la ley de la evolución van a sobrevivir por supuesto los más aguerridos, los más agresivos, van a ser los que tengan más posibilidad de supervivencia y más posibilidad de reproducción. Pero bueno, ya que hablábamos de filtros psíquicos, hoy les quiero proponer que empecemos a leer los apuntes de Konstantin Stanislavski, porque ustedes lo habrán estudiado exhaustivamente, me imagino, en las anteriores actuaciones, porque Stanislavski es la base de la metodología teatral, de la metodología de la actuación. ¿Y por qué es tan importante Stanislavski? Porque él es el primero que sistematiza el entrenamiento actoral como una profesión. O sea, hasta el momento, hasta Stanislavski, nosotros teníamos que los actores y las compañías teatrales eran autodidactas o eran conocimientos que se iban pasando de generación en generación a través de una manera pragmática. Entonces, si una persona quería ser artista, seguramente tenía que entrar en una compañía teatral e iba a tomar algún maestro, probablemente el capocómico, o sea, el que hacía los papeles protagónicos en esa compañía teatral, y iba a ir aprendiendo de su técnica, de su modo de actuar, y paulatinamente empezaría también a actuar él. Bueno, Stanislavski nos proporciona por primera vez lo que es una escuela de teatro, o sea, nos empieza a decir, bueno, esto tiene que hacerse a través de una técnica, esto otro a través de otra técnica, y etcétera, y esas técnicas se van a conseguir, se van a lograr a través de un entrenamiento del actor. Desde ese momento el ser actor ya empieza a convertirse en una profesión, que va a tener una escuela de formación. Bueno, ¿cómo fue que Stanislavski llega a estas conclusiones y a esta teoría? Porque bueno, él tiene la suerte, y ustedes lo verán en un apunte que tienen en la carpeta que se llama Mi vida en el arte, que es un capítulo del libro Mi vida en el arte, donde él cuenta su biografía. Y nos damos cuenta de que, claro, Stanislavski pertenece a una familia pudiente y que vive en un periodo y en un lugar donde es posible desarrollar plenamente las facultades intelectuales y artísticas, porque tienen toda la posibilidad material y también el tiempo. Y entonces él desde pequeño empieza a jugar al teatro, y desde pequeño también su padre lo apoya en esto.
y bueno, va a terminar hasta construyéndole un teatrito o algo así para que él siga su vocación mientras es niño. Después cuando es adulto el padre ya no le gusta tanto que se dedique al teatro, pero bueno, así son las cosas. La cuestión es que Stanislavski ha podido observar, y en Rusia, de donde él es, hay una importante actividad teatral en cuanto a representaciones teatrales en los grandes teatros de Moscú, y él ha podido observar que el teatro del siglo XIX, que es el que él llega a ver a fines del siglo XIX, si bien él pasa al siglo XX, pero su educación, digamos, es en el siglo XIX, llega a ver un teatro sumamente aparatoso, un teatro muy recargado, muy sobreactuado, un teatro de muchos telones, muchos decorados. Incluso en los libros de él nos vamos a encontrar que no hablan de escenografía, sino de decorados. Y el escenógrafo, o decorador, como se lo llama también, es una figura tan importante como el director de la obra. O sea, el escenógrafo llega a decidir muchísimo. Imagínense que las escenografías son tan enormes y son practicables. O sea, si hay una puerta es una puerta por la cual se puede pasar, abrir y cerrar, que también los actores tienen que acomodarse a esa escenografía. Y también, por lo tanto, el director tiene que acomodar un poco el movimiento de los actores, las marcaciones, sobre semejantes escenografías. A pesar de que el director haya pedido, bueno, esta obra requiere que acá haya una escalera y aquí haya una estufa a leña, lo más probable es que la estufa a leña estuviese encendida y hubiera fuego adentro, el actor después va a tener que acomodarse a cómo está construida esa escalera, cómo funciona esa estufa a leña, etc. O sea, los decorados de la época son muy importantes. Pero lo que ve Stanislavski es que la actuación es tremendamente ficticia, a su parecer. Él la encuentra muy falsa, muy sobreactuada, muy exagerada, y nosotros lo podemos ver un poquito en algunas películas del cine mudo que todavía alcanzamos a ver, o sea, las que han llegado, que se pudieron filmar a fines del siglo XIX, principios del XX. Vemos esa actuación tan exagerada, tan enorme, los gestos tan enormes, y podemos deducir que esa era también la actuación teatral, porque estos actores no eran actores de cine todavía, o sea, se tomaban actores de teatro para hacer estas filmaciones que todavía eran algo muy experimental, ¿no? El cine no era una industria. Stanislavski piensa entonces dos cosas. Una, en cambiar el arte teatral a algo que sea menos ficticio. Por eso nos vamos a encontrar permanentemente en los libros de Stanislavski el requerimiento de que sea real, de que sea natural. ¿Por qué? Porque él está contradiciendo una tradición artística que es totalmente antinatural, que es totalmente exagerada. Y por otra parte va con el desarrollo de esta idea y con la elaboración de métodos, de sistemas y de técnicas para poder actuar, va a comenzar a construir lo que va a ser una escuela de teatro. Bueno, entre estas técnicas hay algunas que son importantísimas y que han sido usadas y que incluso siguen siendo usadas hasta el día de hoy, aunque muchas veces muy mal usadas. Por ejemplo, entre ellas está, él habla de las acciones físicas, o sea, todo lo que el actor tiene que hacer físicamente para poder representar lo que quiere representar, para poder expresar sus sentimientos, encarnarlos en el personaje y de ese modo contactar más íntimamente con el espectador, con la psiquis del espectador. Stanislavski ya está muy informado de todos los avances que hay en los estudios psíquicos. Recuerden también que a fines del siglo XIX está trabajando nada menos que Freud, que ya está hablando de todo un mundo psíquico, ha descubierto el inconsciente, etcétera. Hay un gran trabajo con lo psíquico y está entonces muy en boga. Stanislavski habla mucho
de este elemento psíquico, y él quiere utilizarlo para realizar sus técnicas actorales. Entonces nos va a hablar de esto en el entrenamiento del actor, en las acciones físicas, y va a hablar de improvisación, de memoria emotiva, de imaginación. Y bueno, algunas de estas cosas las vamos a ir comentando un poco. Si bien ustedes me imagino, sí, porque lo han visto, como decía recién, porque Stanislavski es basilar en el estudio de la técnica actoral, hay algunas cosas que es bueno que las recordemos y que tengamos muy claro cómo son y cuál es la importancia de Stanislavski. Porque hoy en día por ahí nos puede parecer que Stanislavski está muy pasado de moda, pero tenemos que recordar que es prácticamente el padre del teatro moderno, en el sentido del teatro, no sé si decir moderno, bueno, porque no me voy a remitir al siglo XV, pero sí al siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, de un teatro a lo mejor más contemporáneo, de lo que va a ser el teatro como profesión y de lo que va a ser la profesión del actor, porque el teatro existía y con muchísimo éxito. Los teatros estaban llenos de público, había colas para entrar en los teatros, él mismo lo cuenta, pero claro, pensemos también en la época en que el teatro era el único espectáculo que había. Pero no así había una manera de prepararse para ser actor. Entonces él va a dar clases, va a escribir varios libros, y en estos libros nos va a contar sobre estas clases y nos va a contar también sobre estas técnicas. Importantes, como les digo, porque, por ejemplo, nuestro querido maestro Jerzy Grotowski va a tomar los estudios de Stanislavski y un poco va a partir de donde Stanislavski deja, ¿no es cierto? Él va a tomar las acciones físicas y va a utilizar incluso la memoria emotiva, que la usa hasta también, como yo les contaba, en El Príncipe Constante. Bueno, este tipo de técnicas como la memoria emotiva van a requerir un gran uso de la psiquis. Aquí yo estaba mirando ahora un librito que se llama Preparación del actor. Todos los libros que encuentren sobre Stanislavski, de Stanislavski, cómprenselos y léanlos. Esta es una muy vieja edición que yo he encontrado en algún lugar de libros usados, porque es muy vieja, ¿no? Bueno. 12 de enero de 1972. Para ustedes es, digamos, como las pinturas rupestres. Para mí todavía me podría recordar de algo. Y nos está hablando de algunos elementos muy muy importantes para el actor. Por ejemplo, yo les he marcado en este capítulo, el capítulo 4, que se llama Imaginación, que nos dice el por qué es tan importante la imaginación. Él dice: utilicen la imaginación para justificar una lección que dure hasta tarde. Tras esa simple circunstancia sigue una serie íntegra de consecuencias. En casa de cada uno la familia estará inquieta por usted, y como no hay teléfono no pueden avisar. Otro estudiante no podrá asistir a una reunión en la que es esperado. Un tercero vive en las afueras y no tiene idea de cómo hará para llegar a su casa, pues detenida la circulación los trenes no funcionan. Todo esto trae cambios exteriores como interiores y da entonación a lo que hacen. Enfóquenlo bajo otro ángulo. La hora del día es la misma, las 3 de la tarde, pero supongan que la estación del año ha cambiado. En vez de invierno es primavera, la atmósfera es diáfana y el aire tibio incluso en la sombra. Observo que están sonriendo, esto es una clase. Después de la lección tendrán tiempo para un paseo. Decidan lo que piensan hacer. Justifiquen su decisión con las suposiciones necesarias y otra vez tendrán los fundamentos de un ejercicio. Este no es más que uno de los incontables ejemplos de cómo pueden utilizar las fuerzas que tienen dentro para cambiar las cosas materiales de su alrededor. No traten de deshacerse de ellas, por el contrario, inclúyanlas en la vida imaginaria. Bueno, esto es muy muy interesante lo que está diciendo Stanislavski, porque ya nos está hablando de fuerzas interiores, nos está hablando de modificar la realidad, de modificar la materia. Y bueno,
es algo que va a seguir a nosotros rondándonos durante toda nuestra vida y que va a ser después estudiado por la física, pues, por la física cuántica y por la mecánica cuántica. ¿Qué es esto de modificar la materia y de modificar la realidad? Hoy en día se habla de los pluriversos, ¿no es cierto? No más de un universo, sino pluriversos, etcétera. La teoría de las mallas, creo que se llaman. Bueno, el teatro ya sabía todo esto, ya nos brindaba todas estas posibilidades antes de que la ciencia las estudiara como variantes de lo que nosotros llamamos la realidad. Stanislavski nos está diciendo que podemos modificar la realidad a través de la imaginación. La imaginación, chicos, es materia prima preciosísima, importantísima para un actor, para un artista, por supuesto, para un artista de cualquier rama del arte, pero para un actor de teatro es lo que está usando permanentemente. Yo estoy modificando la realidad, no solamente al conformar, encarnar, construir un personaje, sino también al crear sobre el escenario el espacio ficcional, el espacio mágico donde se va a construir un tiempo, un lugar, una acción que son producto de mi imaginación y que están sostenidos por mi trabajo imaginativo. Y a ese espacio, lugar y tiempo yo voy a catapultar al espectador, la psiquis del espectador. O sea, yo voy a producir también cambios físicos en él, porque él no sabe que abandona un cuerpo que deja en la butaca y se transporta a otra dimensión. O lo sabe, o lo siente. Lo importante es que este fenómeno se produzca. Y Stanislavski nos dice que se va a realizar a través de la imaginación. Bueno, este libro, chicos, es lindísimo porque nos va contando así las lecciones que él tiene, lo que le contestan los alumnos y cómo va desarrollando estas clases. Y les quería comentar esta otra, que es el capítulo 9, donde habla de la memoria emotiva. ¿Por qué? Porque les voy a contar que cuando yo era actor, allá, no, en el 72 todavía no era actor, pero fui actor, no decían, nuestro director, por ejemplo, estábamos tratando de hacer una escena, y yo me acuerdo de una parte que me decían, me decía el director, bueno, pensé algo triste, porque yo tenía que hacer la escena muy serio y me daba risa, tenía 20 años. Entonces me decía, pensá algo triste, y según este director eso era la memoria emotiva, ¿no? Entonces yo pensaba inmediatamente en los exámenes que tenía que hacer en la universidad y se me iba toda la alegría y me ponía triste y la escena me salía. Pero digamos, esa no es la memoria emotiva. Eso es como decir, bueno, quiero ver los frescos de la Capilla Sixtina y me pasan una calcomanía con el escudito de River. O sea, no es nada verdaderamente a lo que va la esencia de lo que nos cuenta Stanislavski, que tiene que ser la memoria emotiva. La memoria emotiva, según Stanislavski, es un reservorio psíquico, un archivo psíquico en el cual nosotros acumulamos experiencias, pero acumulamos además las consecuencias de esas experiencias, o sea, los efectos que esas grandes experiencias emotivas han causado en nuestra psiquis, las impresiones que esas experiencias han causado en nuestra psiquis. Conservamos en ese archivo que es la memoria emotiva todos esos elementos, y en el momento en que necesitemos construir un personaje o una situación con determinadas características, vamos a ir a sacar ese recuerdo y vamos a utilizar elementos de ese recuerdo. Esto no es paralelo, o sea, no es como me decía este profesor, que no era de todas maneras un mal profesor, no estoy recordándolo mal, sino que bueno, hacía este uso así, fast memoria emotiva. Por ejemplo, recuerden ustedes que en El Príncipe Constante nos cuenta Grotowski que Cieslak, su actor,
utilizó, no sé si lo cuenta Grotowski, el mismo Cieslak, utilizó un recuerdo doloroso del primer amor que él tuvo en la adolescencia. Este primer amor, que ya está muy lejos en el tiempo, le provocó muchas emociones, mucha introversión, mucha reflexión, etc. Y él usa ese recuerdo para construir la escena en la cual el príncipe Constante se está torturando con la idea de que lo van a mutilar, lo van a castigar, etc. Lo van a torturar justamente. Y bueno, ustedes han visto las fotos de Cieslak haciendo el príncipe Constante, que está lo vemos en esas fotos en esa actitud dolorosa, terrible, que no tiene salida, muy angustiosa. Y él ha sacado el trabajo físico, el trabajo de máscara y evidentemente también su construcción emotiva de ese personaje para esa escena, de ese recuerdo de su primera adolescencia. El recuerdo no tiene nada que ver con lo que él está haciendo en la obra, pero ese es el uso exacto de la memoria emotiva, o sea, un reservorio psíquico al cual nosotros podemos acudir cuando necesitemos la construcción de un personaje o una escena. No necesariamente tiene algo que ver con esa escena o con la escena originaria, sino que nosotros vamos a recuperar actitudes corporales, vamos a recuperar máscaras, tonos de voz, las sensaciones que tuvimos. Y Stanislavski, en el capítulo sobre la memoria emotiva, nos cuenta acerca de un accidente que ve en la calle, creo que uno de los alumnos, dice: si debo restringir aún más mis exigencias, entonces les diré, actúen con el esquema físico del ejercicio, aun cuando no les recuerde las primeras sensaciones y aun cuando no sientan el impulso de mirar a las circunstancias dadas del argumento con una mirada fresca y nueva. Pero entonces dejen que vea que saben utilizar su técnica psíquica para introducir nuevos elementos imaginativos que despierten esos sentimientos dormidos. Bueno, y acá nos está hablando otra vez de la imaginación y nos está hablando de técnica psíquica. Fíjense ustedes qué interesante el uso reiterado que él hace de lo psíquico y cómo acude también a este término psíquico. Evidentemente es una cosa que está en la época y que se está utilizando, y él piensa que también puede recurrir a elementos con gran facilidad. Por eso la memoria emotiva no es fácil de utilizar y no es pensar algo triste, pensar algo alegre y construir una escena o un personaje, sino muy por el contrario, es una reelaboración psíquica que requiere de un entrenamiento enorme. Y bueno, yo les decía que él cuenta sobre un accidente en la... ¿Dónde lo encontraré? Un accidente en la calle, y cuenta, bueno, que va por la calle, uno de los alumnos va, la calle está nevada, viene un carruaje, por algún motivo se encabritan los caballos y atropellan a un anciano y lo destroza. La escena provoca una grandísima impresión en este alumno espectador, porque hay sangre, está toda esta carnicería, hay muerte, hay dolor, y él queda muy impresionado y recuerda exactamente con todos los detalles la escena. El que no lo recuerda soy yo, porque se me han perdido las marcaciones que tenía en el libro. Pero bueno, dice también que cuando pasa al día siguiente por el mismo lugar del accidente, no queda absolutamente ninguna huella de eso. Parece que no hubiera pasado nada. Incluso si ha nevado, ha tapado las manchas de sangre y etcétera. Pero en él sí han quedado esas huellas, y esas huellas son las que él va a necesitar recuperar después para poder realizar el ejercicio de la memoria emotiva. Bueno, el actor que ve el accidente lo relata también esta experiencia de que él pasó después por la calle y no había nada,
Y lo que dice el maestro dice, esto es una ilustración magnífica de lo que ocurre en nosotros. Cada uno de nosotros ha visto multitud de accidentes. Retenemos la memoria de ellos, pero solo las características más importantes quedan impresas, mientras que perdemos los detalles. Y con esas impresiones se va formando una memoria sensitiva más vasta, condensada, más profunda y más amplia. Es una especie de síntesis de memoria en larga escala. Es más pura, más condensada, más compacta, sustancial y más aguda también que los hechos en sí. Y después incluso menciona a Shakespeare. Dice, Shakespeare, por ejemplo, a menudo tomaba héroes y heroínas como Yago de relatos ajenos y hacía de ellos criaturas vivientes mediante la adición de sus propios recuerdos emotivos cristalizados. El tiempo había clarificado y poetizado sus impresiones al punto de que se transformaban en excelente material para sus creaciones. Bueno, esto también es una teoría de Stanislavski, porque no está dicho que Shakespeare haya hecho esto, pero evidentemente Shakespeare pone, o sea, él es cierto que toma personajes de la historia o de otras obras preexistentes, etcétera, y los reconstruye psíquica y emotivamente con su imaginación, con su poder de escritura. Entonces, bueno, puede ser que haya utilizado también propios recuerdos. Bueno, y nos dice un poquito más adelante, esta vez que hay muchísimo, el artista selecciona cuidadosamente de entre sus recuerdos y elige de entre sus experiencias aquellas que le parecen más elocuentes. El artista entreteje el alma de la persona que debe retratar con las emociones que le son más queridas en sus sensaciones cotidianas. ¿Pueden imaginar ustedes un campo más fértil para la inspiración? Bueno, como ven, y esto es lo interesante que tenemos que recordar de Stanislavski, en cuanto a la índole de sus técnicas, siempre hay un uso netamente psíquico. O sea, si bien él nos va a hablar de las acciones físicas, estas acciones físicas son un correlato de acciones psíquicas. ¿Por qué? Porque él confía plenamente en que nosotros psíquicamente vamos a crear el personaje. Y de esa creación psíquica vamos a hacer una creación corporal, física, sonora, auditiva, etc. O sea que los personajes que nosotros vamos a crear a través de técnicas stanislavskianas van a ser personajes netamente naturalistas o realistas. Esto no es un desmedro a la técnica de Stanislavski, sino justamente una constatación del tipo de actuación a la cual él quiere llegar, que por supuesto era una actuación infinitamente superior a la que él estaba viendo en los teatros de su época, la que había visto en su niñez, y que era esa actuación que les digo exagerada y tan ficticia. Por eso él insiste en que tiene que ser más realista, en que tiene que ser creíble. Hoy en día nosotros hablamos de experimentación, hablamos de otro tipo de técnicas actorales, pero esta es la base, chicos, de lo que va a ser una técnica actoral. Entonces Stanislavski nos habla de este sustrato psíquico al cual nosotros vamos a acudir para poder construir nuestras técnicas actorales. Y a ver que miro el machete que yo tenía para ustedes. Bueno, y de ahí todavía vamos a tener que, por supuesto, pasar a ver qué pasa, qué sucede después con otros estudiosos del teatro. Después vamos a comentar me interesa lo de la super marioneta de Gordon Craig y la biomecánica de Meyerhold, y podemos mencionar también algo de Cantor, que van a ir en cambio dedicándose y trabajando más todo lo que es un mecanismo corporal, porque se dan cuenta también de que lo que ve el espectador es lo corporal y que lo psíquico
si no está corporalizado totalmente, no es percibido por el espectador, porque el espectador no es un medium, sino que está viendo un espectáculo. Bueno, en los maestros subsiguientes a Stanislavski vamos a encontrar en cambio cada vez más, o sea, llevar al extremo de la mecanización como Meyerhold, o a una búsqueda que va entre lo mecánico y también lo interior, que es lo de Grotowski. Stanislavski nos va a dar este camino y nos lo va a dar para un tipo de teatro, como les digo, que no puede salir del realismo, porque la cuestión con el teatro de matriz stanislavskiana, que nos va a dar por resultado una actuación realista o naturalista, es que el contenido, lo que nosotros hablamos, que podríamos, muchos dicen mensaje, a mí no me gusta usar mensaje porque el teatro no es una mensajería ni un WhatsApp, sino que lo que nosotros queremos decir al espectador, o que el espectador entienda, que el espectador decodifique, etc., en un teatro naturalista y realista va a ser directo. O sea, si el personaje trabaja de un modo realista o naturalista, lo que el personaje diga, sienta, exprese, quiera significar, va a pasar directamente al espectador con esa significancia y no otra, con esa valencia y no con otra. Mientras que en un teatro de técnicas experimentales, de mecanización, etcétera, donde hay cantidad de estímulos y de disociaciones, etcétera, el espectador no va a tener un significado unívoco, sino que él va a tener que montar interpretaciones, porque el actor no se las va a dar. Es otro tipo de teatro, es otra época. Y de eso, bueno, vamos a seguir hablando ya en la clase siguiente. Antes de que terminemos, quería comentarles acerca del reloj de Humahuaca. Quisiera que lo revisen, que lo practiquen ustedes de una manera que se vuelva un poco más fluida. ¿Qué quiere decir? Que este reloj, si bien es un trabajo mecánico que podría parecer totalmente privo de alma, en el momento en que empieza a repetirse, la reiteración, recuerden que en el teatro la repetición no significa la sumatoria del mismo elemento ad infinitum, sino que significa la transformación, la metamorfosis a otra cosa. Cuando yo repito un gesto sobre el escenario, estoy yéndome a otra significación. No estoy repitiendo como un tonto lo mismo, sino que estoy construyendo otra significación. Lo mismo pasa con los ejercicios. Si el reloj de Humahuaca yo lo metabolizo de manera tal de poder repetirlo en modo mecánico, y recuerden que yo les había dicho, bueno, al movimiento le ponen sonido, al sonido le meten adentro un texto, desea que ese texto va a salir con ese sonido en ese movimiento. Si eso ustedes logran hacerlo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cuando lo tengan dominado 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, hasta que eso esté aceitado, ahí van a poder empezar a jugar, a decir, bueno, movimiento 1, sonido 2, texto 3. Movimiento 2, sonido 1, texto 4, etc. Lo más fluidamente posible para que eso les dé a ustedes, también les vaya aceitando la mecanicidad corporal y los vaya aflojando en cuanto a lo que es la lógica, ¿no? La lógica terrible que nos rige en nuestra existencia, que es una lógica ilógica en la realidad, pero que es el lugar común, la idea prefijada, y que nos dice que lo triste tiene una expresión triste y lo alegre tiene una expresión alegre. Esa lógica tenemos que tratar de ir superándola para buscar otras manifestaciones, que es lo que estamos tratando de hacer, lo que vamos a tratar de hacer. Trataremos de hacer en actuación 4. Bueno, eso en cuanto al reloj de Humahuaca, y también hay una variación.
O sea, ustedes pueden, si quieren, hacerlo con una música de fondo, teniendo en cuenta que esta música de fondo nunca les tape la emisión sonora de ustedes, ni que ustedes se escuchen a sí mismos. O sea, ustedes tienen que escuchar el sonido del movimiento de ustedes mismos y el texto que tiene ese sonido. Pero la música de fondo les puede servir para dar un ritmo a los movimientos del reloj. O sea, esa música les puede, con la melodía, puede sostener un ritmo, digamos, de funcionamiento del reloj. Para lo cual se aconseja, por supuesto, una música sin letra, o una música con una letra en inglés, algo que no entiendan, como para que no les interfiera en la emisión del texto de ustedes. Nuestro cerebro es terrible, inmediatamente asocia, trabaja por asociaciones permanentemente, entonces uno ya escucha un ruido, un sonido, etcétera, y se distrae porque ya empieza a asociar qué puede haber atrás de ese sonido, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que tratar de ir limpiando en los ejercicios. Bueno, si lo pueden hacer solos, si lo pueden hacer en tranquilidad y en silencio en la casa, sería ideal. Yo en mi casa no tengo mucho espacio como para mostrarles tampoco los ejercicios, tendría que ponerme a correr todo. Pero bueno, eso no quiere decir que ustedes lo tengan, pero si pueden en algún momento encerrarse en la pieza, en algún sitio donde tengan tranquilidad y realizar el ejercicio. Y les voy a dar otro, ahora va a sonar este reloj que no es el de Humahuaca exactamente, es el reloj de Edgar Allan Poe, y va a ser sus varias campanadas. Les voy a dar otro ejercicio que es un ejercicio que yo lo llamo el laberinto de los puntos magnéticos. Bueno, esperen un momento. Ahí está, en realidad es laberinto de los puntos magnéticos cuando tenemos donde construir un laberinto. Como no vamos a tener lugar para hacerlo porque necesitamos hacerlo en una sala grande, vamos a hacer solamente los puntos magnéticos en nuestro lugar. ¿Cómo los hacemos? Buscamos 5 puntos en nuestro cuerpo exterior, o sea, no lo buscamos adentro del intestino el punto, sino como si nos pusieran un número en 5 partes del cuerpo, pero esos números son correlativos, o sea, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, 4, 5. Esos puntos, esos números los memorizo los lugares porque con esos lugares voy a trabajar. Voy a tener que trabajar en un lugar de mi casa, en un ambiente donde yo pueda volver a trabajar, o sea que si lo hacen en la pieza, vuelvan a hacerlo el ejercicio en la misma pieza, porque si no van a tener que cambiar los puntos del espacio. En el lugar en que estén van a elegir 5 puntos también y los van a numerar, y es muy importante que recuerden, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, porque no cambian, los puntos no cambian ni de número ni de lugar. Los puntos en el espacio no necesariamente tienen que ser puntos que ustedes pueden alcanzar con el cuerpo, pero sí que pueden alcanzar con la vista. Una vez que tienen 5 puntos magnéticos en el cuerpo y 5 puntos magnéticos en el espacio, lo demás es todo ejercicio. O sea, ustedes van a estar, como les digo, todavía no podemos hacer el laberinto, que son los 5 segmentos invisibles, pero ustedes lo van a hacer parados en un lugar y van a magnetizar los puntos. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro cuerpo está en un tono 4, está relajado pero erguido, y el punto 1 del espacio, que es el atractivo, va a magnetizar, va a atraer el punto 1 de mi cuerpo. Por lo tanto, si yo el punto 1 lo tengo acá, mi cabeza se va a querer ir al punto 1 del espacio, pero yo no puedo despegar los pies del suelo, por lo tanto voy a tener que estirarme como el hombre de goma y tratar de llegar con el punto 1 de mi cuerpo al punto 1 del espacio. Igualmente voy a hacer con el punto 2. El punto 2 del espacio va a tirar el punto 2 de mi cuerpo y yo voy a tener que tratar de alcanzarlo, que no lo voy a alcanzar, pero sí
está el impulso, o sea, la torsión del cuerpo para ir a ese lugar. Así vamos a hacer con 3-3, 4-4, 5-5. La cuestión es que el juego va a hacer que después se van a empezar a mezclar. Entonces el punto 1 del espacio va a tirar al punto 4 de mi cuerpo, mientras el punto 2 del espacio va a tirar al punto 1 de mi cuerpo. Cuando haya entonces el cuerpo se encuentre tensionado entre una parte y la otra, se van a empezar a formar torsiones en el cuerpo. Esas torsiones son excelentes para que nosotros podamos allí empezar a alargar texto, porque como recuerdan, trabajamos con el cuerpo texto, o sea, el cuerpo tiene adentro un texto ya introyectado, inyectado, y por lo tanto todo lo que le sucede al cuerpo le sucede al texto. Con esta finalidad, bueno, este ejercicio ustedes lo pueden hacer primero sin texto, probando todas las torsiones y probando todas las posibilidades, mezclando los puntos del espacio con los puntos del cuerpo, tratando de trabajar con 2 y 3 puntos a la vez, a ver qué pasa. Ya directamente se dicen, bueno, uno del espacio y uno del cuerpo. Mientras 3 del espacio y 3 del cuerpo están tirando, ambos a la vez, ya ahí van a tener torsiones y tensiones. O sea que ya el cuerpo se va a empezar a mover de manera innatural, de manera extraordinaria, o sea, de una manera poco convencional, y eso les ayuda muchísimo a la disociación y ayuda muchísimo a la creación de todo lo nuevo que necesitamos para este teatro. Les decía que yo les he publicado en la página un texto que está concebido como para que lo diga un actor o lo digan 10 o 100 o la cantidad de actores que quieran. Y yo les puse ahí, les escribí en la página lo que me parece que ustedes tienen que hacer con ese texto. O sea, muy simple. Primero leerlo entero y elegirse cada uno 2 párrafos o 3, si son párrafos muy cortos. Esos párrafos va a haber que estudiarlos de memoria, pero de memoria como el DNI, de memoria. Una memoria totalmente mecánica, porque esa memoria mecánica es la que nos va a permitir realizar los ejercicios. Ese texto lo vamos a usar después, paulatinamente lo vamos a ir trabajando a través de los ejercicios y lo vamos a utilizar para hacer el montaje de fin de año con el que ustedes se van a recibir. O sea, van a terminar el cursado de la carrera con la puesta de una obra. Esta va a ser la obra, es lo más adecuado que yo he encontrado porque es un texto que no nos requiere, al menos en un primer momento, no nos requiere interacción, no es un texto de diálogo, sino que es un texto justamente concebido para ser trabajado o por un solo actor o por varios o por muchos, y puede ser trabajado separadamente y después se pueden ir conjugando esos trabajos. O sea que tenemos mecanización al máximo, lo podemos llevar a cabo con este texto. Sí es importante que lo estudien de memoria, que no para la semana que viene, para estos días van estudiándolo. Y chicos, recuerden que ustedes son actores, son estudiantes de teatro, son artistas, y que la memoria es uno de nuestros músculos, es uno de nuestros fuertes y es una de nuestras herramientas de trabajo indispensable. O sea, estudiar de memoria es algo inherente al actor de teatro. Por lo tanto, no quiero escuchar en ese sentido ninguna queja, porque no hay nada más fácil que estudiar de memoria, es repetir como un loro. Yo no les pido ni que interpreten, ni que me hagan un análisis del texto, ni que hagan un tratado filosófico sobre lo que dice el texto. Les parecerá descabellado, gracioso, angustioso, lo que quieran, no importa, porque eso lo vamos a trabajar teatralmente. Lo importante es la memoria para que ustedes tengan texto que poner en los ejercicios. Bueno, chicos, y por ahora los voy a dejar. Les agradezco muchísimo su atención y espero que estén muy bien y se cuiden mucho y cuiden a sus personas queridas. Y bueno, nos volvemos a ver prontito. Un beso grande. Hasta luego.